Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre hoy traemos nuevos contenidos. Vamos a traer un protocolo muy bueno, muy diferente. Aún no hemos hablado sobre este tipo de proyectos que se están lanzando durante este año. Hoy nos vamos a centrar en un protocolo que permite intercambiar tokens nativos sin necesidad de envolverlos o hacer un token wrap, como bien sabéis lo que es, y de esta forma nos va a permitir intercambiarlo entre redes con un solo clic y una forma muy sencilla, muy rápida y con un coste muy bajo. Dicho esto, vamos a comenzar directamente a analizar este protocolo. Como veis en pantalla, hoy vamos a hablar sobre Stargate. Es el protocolo que os comentaba que permite hacer intercambios de tokens nativos desde cualquier red blockchain, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar, como siempre, yo te voy a dejar debajo en la descripción de este vídeo sus redes sociales y también, como no, la página oficial para que no haya ningún tipo de error. Antes de comenzar a analizar todo el proyecto, vamos a ver cómo funciona la interfaz, qué información nos muestra y qué podemos sacar de conclusión. Lo primero de todo es, como bien dicen ellos, una omnichain, quiere decir que están en todas las redes, ¿de acuerdo? Tienen más de 3,3 millones de dólares bloqueados en el protocolo y realmente es una cantidad de dinero muy importante y eso se nota que realmente están funcionando muy bien, la gente está confiando. Sí que es cierto que han bajado muchísimas las rentabilidades que están ofreciendo, pero evidentemente es lo que tiene cuando un proyecto funciona muy bien. Como bien estamos viendo, es un protocolo que se encarga de transportar, de comunicar las diferentes redes blockchains y permitir transferir esos tokens nativos entre las diferentes redes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos permite es que si nosotros tenemos USDT, USDC, BUSD, la tenemos en Phantom y queremos llevarlo directamente a cualquier otra red, la que tú quieras, Cosmos, Arbitrum, AVAX, Ethereum, te va a permitir hacerlo y te va a llegar el 100% de los tokens nativos y la versión nativa. No tienes que pasar por ningún wrap o token envuelto. Así que vamos a ver qué más nos ofrece. Como bien dice aquí, el swap es 1-1. Siempre te va a llegar la misma relación que hagas tú el intercambio, ¿de acuerdo? Cuando tú haces el swap, luego te va a permitir que deposites esos fondos en los pools, en las piscinas. ¿Y por qué? Porque de esta forma ellos te van a dar un token de garantía, que es el token LP. Si tú pones USDC, ellos te van a dar USDC LP. ¿Y para qué sirve esto? Ahora lo vamos a ver, pero este token LP nos va a servir como, aparte de garantía, nos va a servir para hacer farming, ¿de acuerdo? De esta forma vamos a poder obtener una rentabilidad. Como bien dice aquí, los proveedores de liquidez van a obtener este token LP que va a permitir hacer un farming y utilizarlo para generar rendimientos en el token nativo de Stargate. Como bien dice aquí, una vez que tú depositas esos tokens LP en el farm, vas a estar ganando el token STG, que es el token nativo de este protocolo. Y pues si no fuera suficiente, tienen la opción de stake, el cual permite depositar esos tokens de Stargate que has generado con el farming, los vas a poder poner a stackear y vas a recibir el token BSTG, que es el token de gobernanza de este protocolo, el cual es el que realmente tiene el más valor y el cual se puede revalorizar muchísimo más en el tiempo. Actualmente aún no está disponible la opción de stake, pero dentro de poco lo van a lanzar y si aún te interesa, puedes empezar a farmear, a guardar esos tokens de Stargate para el futuro lanzamiento del stake y ahí sí que sí aprovechar esos rendimientos. Y por último, si bajas abajo, como siempre vas a tener toda la información necesaria que tienes que tener, que necesitas estudiar y analizar antes de invertir tu dinero. Tienes también los documentos, tienes un track gas, que es una página web que se encarga de verificar cuál está siendo el gas actual de la red blockchain, todas sus redes sociales como siempre y luego información sobre la página web. Vamos a probar cómo funciona este protocolo. Si nosotros le clicamos al apartado de transfer, que es como un swap o un bridge, simplemente nos va a decir en qué red estamos actualmente operando. Estas son las que están disponibles. Nosotros vamos a utilizar Phantom y, por ejemplo, quiero pasar mis tokens de USDC, ¿de acuerdo? De la moneda estable USDC, quiero pasarla a la Binance Smart Chain. Pero es que además no quiero pasarlo en USDC, sino que quiero la de BUSD. Y todo esto son nativos, no son versiones wrapeadas, son versiones nativas, son las que se utilizan en los protocolos. Entonces, como veis, hacemos un intercambio entre dos monedas estables que son diferentes y como veis, si yo pongo 100 unidades del token USDC, voy a recibir
99,94. Es decir, solo voy a perder el fee del protocolo, que el protocolo tiene un fee de 0,06 dólares. Esto no es nada, es muy poquito y además, como os he dicho, estamos intercambiando entre una moneda estable de una red a otra moneda estable de otra red, que no tienen nada que ver y son nativas. Así que, evidentemente, es una función muy buena para hacer intercambios entre las redes. Evidentemente, tenéis que tener suficiente gas tanto para la red de Phantom como para la red de Binance para hacer luego el intercambio. Siempre es muy importante dejaros unidades de esas monedas nativas para pagar los fees. Si le damos al apartado de pool, a las piscinas, vamos a ver dónde podemos depositar esos fondos que tenemos en la billetera de MetaMask y elegir en cuál vamos a empezar a farmear. En este caso aquí te aparecen pues las que mejor están funcionando, que mayor rendimiento están teniendo, y aquí abajo lo vas a tener distribuido por liquidez, también por red, también puedes filtrar por el token que tú quieras y también vas a ver el total value lock. En este caso, si nosotros por el que sea queremos depositar nuestros USDT en Ethereum, simplemente deberíamos clicar aquí y aquí pondríamos la cantidad total que queremos depositar, que queremos agregar esa liquidez a este pool de aquí, y como recibo, como bien pone aquí, el LPT Farming es lo que a ti te van a dar como resguardo de garantía. Te van a dar el 100%, como os he dicho antes, es el 100% de lo que tú deposites. En este caso, si yo depositase 100 USDTs, me darían esa parte de tokens LP, que es lo interesante, porque aquí es cuando vamos a poder empezar a hacer el farming. Una vez ya hemos hecho la inserción de liquidez, hemos hecho ya depositado los fondos en el pool que nosotros hayamos escogido, da igual el que vosotros queráis, el que más os guste. Luego vamos a apartado de farming, porque ahí es cuando nosotros tendremos ese token LP, el cual nos va a permitir ganar tokens STG, que realmente tienen muchísimo potencial, porque si os habéis leído los documentos, la parte de tokenomics, y si no lo has hecho, tienes que ir a leértelo para entender que este token puede tener una revalorización en el mercado muy alta, puede funcionar muy bien, y yo creo que va a ser uno de los protocolos más importantes relacionados con esta narrativa, porque realmente no hay muchos que se dediquen a hacer estos intercambios, así que para mí puede ser una muy buena opción de inversión. Y si nosotros vamos directamente a las farms, también podemos ver dónde estamos depositados nuestros fondos, si tenemos rewards pendientes de claimear en tokens STG, las que están disponibles y las más importantes según el AP que están pagando. En este caso nos dicen que en Matic actualmente por depositar USDC nos están pagando un 6,46% de AP. En este caso la reinversión es automática y también nos pone cuánto es la liquidez de esta piscina, ¿de acuerdo? Aquí puedes ver las más importantes, pero si bajas abajo vas a poder ver cualquiera de ellas. Y por ejemplo, como os he dicho antes, si nosotros estábamos con USDT en Ethereum, yo por ejemplo clico y aquí puedo depositar los 100 tokens LP que nos habían dado el protocolo, porque nosotros hemos invertido los 100, nos han dado el LP en USDT y ahora lo vamos a invertir. En este caso vamos a recibir un 4,93% de EPI y siempre los rewards van a ser en STG. En este caso tú puedes reinvertir las ganancias si quieres, o puedes aprovechar para holdear, para que en el momento que abran esa función del stake tú puedas ir allí a depositarlos, generar un interés extra, y además seguramente, por lo que tengo entendido, va a haber opción de bloqueos de los tokens STG para tener un extra más. Cuando ya hayas depositado los fondos en la pool, en la piscina de liquidez, simplemente deberás llegar aquí y aquí te saldrán todos los tokens de Stargate, ¿de acuerdo? Aquí podrás venir y hacer el claim. Y por último, como veis aquí arriba que pone Coming Soon, este es el apartado de stake, que si no recuerdo mal, yo creo que en unas semanas van a lanzar esta opción y lo anunciarán en sus redes sociales. Por eso te animo a que lo sigas, porque así vas a estar muy atento de lo que va pasando. Después de analizar el proyecto, este protocolo, espero que entendáis cuál es el potencial de este token y de este proyecto, porque realmente puede funcionar muy bien. Ya hay muchísima gente que les ha sacado mucho rendimiento. Antes habían unos porcentajes de AP mucho más elevados, pero sigue siendo muy bueno. Además es la competencia de Anchor Protocol y ahí fuera hay muchas opciones, pero para monedas estables creo que está muy bien, ya que te evitas cualquier riesgo de impairment loss, no tienes que montar ningún
token LP, te lo hace todo automáticamente y es muy seguro. Así que dime qué te ha parecido, si te ha gustado, déjame un buen like en el vídeo. Como siempre, si tienes cualquier duda, no sabes cómo funciona algo, no has entendido algo de lo que he explicado, pónmelo en los comentarios porque yo siempre te leo, te voy a estar ahí contestando y voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. Como siempre, si necesitas más información, quieres resolver más, quieres estar mucho más atento al canal, tenéis el enlace abajo en la descripción del canal de Telegram, donde estamos 24 horas al día resolviendo todas las cuestiones, lanzando nuevos proyectos y analizando con toda la comunidad. Si es la primera vez que me ves y te ha gustado este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal porque a mí me ayuda muchísimo y recuerda activar la campanita de las notificaciones para que te pueda avisar siempre que subo el último vídeo. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!